En esta mañana yo quiero compartir una palabra que es una palabra que, por supuesto, busqué al Señor en oración. Tenía en mi corazón varios temas, pero el Señor me habló de esta palabra como una palabra de inspiración. Sabéis que yo suelo ser muy maestra, pero hoy el Espíritu Santo de Dios quiere hablarnos al corazón y quiere inspirarnos para que nosotros entendamos aún más profundamente una verdad que para mí es el centro de la fe. Si logramos entender esta verdad, mira, yo te garantizo que tu vida espiritual será extraordinaria. ¿Cuántos quieren una vida espiritual extraordinaria? Amén. Entonces pon atención porque no te voy a enseñar nada que no esté en la palabra. De hecho, esta es una lección que el Señor Jesús nos deja. Y yo pensaba, ¿por qué, Señor, si era algo crucial en la vida de los cristianos, por qué no lo dejas como una ordenanza? Y pensaba porque el Señor le gusta que nosotros nos esforcemos allí a sus pies para entender las verdades de su corazón, para que nosotros anhelemos esos secretos que ahora en Cristo son revelados. Amén. Así que en esta mañana el título de este mensaje es Enamorados de su presencia. Y no sé si os habéis dado cuenta de este cántico nuevo en el que nos ha llevado el Espíritu Santo a través de Laura, enamóranos más y más de ti. Era un fluir, y para mí era un fluir profético, anticipándose a la palabra. Y vemos cómo está la conexión del Espíritu Santo de Dios hoy con esta palabra que Él quiere hablar a tu corazón. Necesitamos aprender a percibir espiritualmente. Y enamorados de su presencia. Como cristianos necesitamos cada día enamorarnos más y más de su presencia. Puede que tú tengas muchos años en la fe, puede que tengas pocos años en la fe, pero la vida espiritual es una vida vibrante, es llamada a ser una vida vibrante, apasionada. Por supuesto, hay dificultades, hay adversidades, pero cantábamos en esta mañana, cuán grande eres, Señor, por encima de todas las cosas, cuán grande es el Señor. Y esta semana, el 8 de marzo, yo cumplo 30 años de cristiana. Y pensaba, wow, esto ya es casi toda una vida con el Señor. 30 años donde me he decidido cada día a vivir una vida cristiana apasionada por Dios. Donde he evitado la rutina, porque es cierto que todos tenemos que pelear con la rutina, todos tenemos que pelear con la carne, todos tenemos que pelear con las distracciones, pero podemos decidir tener una vida cristiana apasionada. Podemos caminar enamorados del Señor Jesús cada día. Y pensaba que en estos años he visto mucha gente con la que caminé en una temporada de mi vida cristiana, mucha gente que hoy está, que conozco, no solo aquí en la iglesia, sino amigos que tenemos en otras partes del mundo, que han seguido firmes caminando con el Señor, que han mantenido sus lámparas encendidas, ardiendo en el fuego del Espíritu, caminando en el centro de la voluntad de Dios, sirviendo al llamado. Pero también tristemente conozco gente que empezó caminando bien y en algún momento fueron estorbados y se apartaron. Personas que empezaron su vida de fe amando a Dios apasionadamente, pero algo pasó. Y eso que empezó allí de manera tan apasionada, poco a poco se fue apagando, hasta que llegó un momento donde aborrecieron al Dios que un día amaron, aborrecieron la iglesia que un día amaron, a los amigos y hermanos en la fe que un día amaron. Y nosotros necesitamos entender
la necesidad de realmente mantenernos enamorados de Dios, como en el matrimonio, el amor que enseñamos, que es una decisión, que es como una plantita que hay que regar todos los días, así tiene que ser nuestro amor por Dios. Porque si no, quiero decirte, la vida cristiana va a ser algo tedioso, aburrido. El Señor Jesús no murió en la cruz para darnos una vida cristiana entretenida, no me malentiendas, pero sí murió en la cruz para darnos plenitud. Y nosotros no podemos permitirnos una vida espiritual inferior a esa plenitud. Y yo entiendo que el deseo del corazón de Dios es que le amemos con todo. Y me preguntaba, ¿qué marca la diferencia entre conocer a Dios y mantenernos enamorados de Él y firmes en sus propósitos cada día hasta el final? ¿Qué es lo que hace que podamos cada día conocer a Dios y mantenernos enamorados y en sus propósitos hasta el final? Por supuesto, el Espíritu Santo de Dios lo tenemos de nuestra parte. Pero sabes que el Espíritu Santo de Dios no nos puede obligar a decidir ni a ser responsables por las cosas que nos competen a nosotros. El deseo del corazón de Dios es lo que nos enseñó el Señor Jesús. En Marcos 12:30 dice, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es diferente a Mateo 22:37 porque le añade todas tus fuerzas. Y esto me habla de un sentido de determinación, donde tú y yo tenemos que entender que no va a ser fácil amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, pero va a ser posible si nos determinamos a hacerlo. ¿Estás conmigo? Hay un pasaje clave en esta mañana en el que quiero estar basando mi predicación y es Juan 15. Hemos escuchado muchas predicaciones sobre este tema. De hecho, estamos hoy en estas semanas después del lanzamiento de este sencillo de Laura, Permaneceré. Y yo hace mucho tiempo tenía en mi corazón esta palabra, este pasaje de permanecer. Y hoy yo quiero que estemos hablando cómo mantenernos enamorados de Dios está relacionado directamente con la idea de permanecer. Y hay una parte de la canción de Laura que me encanta que dice, y aprenderé a permanecer. Porque permanecer es una elección que implica determinación. Insisto, porque van a haber muchos enemigos que van a intentar romper esa conexión, esa intimidad entre Dios y tú. Y vamos a ir a Juan capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 1. Voy a estar usando solamente unos pasajes del inicio, los primeros versículos, pero quiero que lo leamos todo, más que todo para entender el contexto. Así que por favor poner atención en esta mañana. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mirad qué tesoros tremendos de la palabra. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este pasaje no habla de salvación. Este pasaje habla de servicio, no de salvación, ¿vale? Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10, clave. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermoso pasaje de la palabra. Y vamos a hacer una breve introducción para ponernos en contexto. Hay varios personajes aquí importantes que necesitamos entender. Y esta es una ilustración espiritual. Sabemos que el Señor Jesús solía usar cosas de la vida diaria para compartirles verdades y que así las pudieran entender de forma más fácil. De los capítulos 13 al 17 es lo que llamamos el ministerio íntimo, el ministerio privado del Señor Jesús. En esos capítulos, el Señor Jesús comparte unas lecciones valiosísimas con sus discípulos. Él está a punto de ser entregado, está allí en el aposento alto compartiendo sus últimas horas con ellos y les deja lecciones hermosas. Instituye la Santa Cena, les habla de la comunión, lava los pies de sus discípulos, les enseña sobre el servicio, la humildad. También les da el gran mandamiento del amor, que es fundamental en nuestra vida espiritual. Les habla de la esperanza del cielo, les dice que cosas mayores que las que Él ha hecho, ellos harán. Les da la promesa del Espíritu Santo, les enseña a pedir en su nombre y les enseña este secreto de permanecer. Tremendo. Este secreto de permanecer está al mismo nivel de la institución de la Santa Cena. Este secreto de permanecer está al mismo nivel que la promesa del Espíritu Santo. Esta idea de permanecer está al mismo nivel que la esperanza de la eternidad. ¿Me estáis entendiendo? Por eso creo que es tan importante que entendamos que la acción de permanecer, de aprender a permanecer, es fundamental en la vida cristiana. Y la idea es que el Señor Jesús ya sale al Monte de los Olivos, va con sus discípulos, seguramente van con antorchas, es de noche, están caminando desde el aposento alto hasta el Monte de los Olivos, y el Señor ve allí esta viña y usa la viña para compartir esta maravillosa lección. Y voy a estar hablando de 3 ideas muy rápidas en esta mañana. Y la primera de ellas la he titulado El gran secreto de permanecer. El gran secreto de permanecer. Y pensaba, hemos estado leyendo en estos días el Evangelio de Mateo, y no sé si os disteis cuenta de que muchas cosas que el Señor Jesús enseñaba, había gente que no la entendía. De hecho, a veces hubo cosas que ni siquiera los propios discípulos entendieron. ¿Por qué Dios nos revela verdades y hay gente que no la logra captar, que no la logra entender? Por eso en esta mañana mi oración ha sido que tú recibas revelación para que puedas entender este misterio, este secreto que está en el corazón de Dios y que, insisto, si logras entrar allí, en esa dimensión, tú vas a vivir una vida cristiana espectacular. Mira, yo cada vez que voy a cumplir años en la vida de fe,
recuerdo lo que fui. Eso me mantiene tan agradecida. Lo recuerdo mucho en el sentido no de culpas ni nada, sino me encanta pensar en lo que fui y lo que soy hoy. Y estábamos hablando esta mañana o ayer, cariño, de una canción que cantábamos, no sé por qué, una canción así un poco cruda. Y me decía él que esta canción era inventada. Pero yo le decía, es que yo entiendo lo que eso significa. Y era una canción así tipo carrilera, que cantaban y decían algo así como: yo era una llaga podrida y maloliente, hasta que Cristo vino y me rescató. En Cristo tengo la salvación de mi alma, pero después decías, solamente en Cristo, solamente en Él. Bueno, entonces él me decía, no, eso no es una canción de verdad. Y le dije, ¿cómo que eso no es una canción de verdad? Yo siempre canté esa canción entendiendo lo que significaba. Porque es que yo no necesito maquillar lo que yo fui, porque yo fui eso. Tú y yo fuimos eso antes de conocer a Cristo. Tú y yo fuimos posiblemente una llaga podrida y maloliente. Tú y yo fuimos, perdóname, voy a usar una expresión, si tú no te quieres identificar con esto, estás en todo tu derecho, pero yo sentía que yo era basura antes de conocer a Cristo. Las cosas que yo viví antes de conocer a Cristo, 30 años enamorada de mi Señor, no lo cambiaría por nada. De hecho, me siento tan privilegiada de que haya podido entender que Él me amó, que Él me llamó por nombre, que Él me escogió, que Él me insistió, ¿sabes? Porque lo rechacé tantas veces y sin embargo no se cansó y me siguió insistiendo. Y yo necesito recordar eso cada día para poder seguir permaneciendo en Él. El secreto de permanecer. Esta palabra permanecer aparece 11 veces en esos 17 capítulos que hemos leído. 11 veces la palabra permanecer. Y permanecer significa literalmente estar o mantenerse en un mismo lugar durante determinado tiempo. Mantenerse sin cambios en un estado, condición o situación. Y para mí, Eli, ¿tienes la foto? ¿La que te mandé? ¿No la tenemos? La puedes buscar, está en tu WhatsApp. Y sencillamente pensaba en esta idea, piensa en un árbol, piensa en el tronco, piensa en las ramas. Una rama lo único que tiene que hacer es ser rama, estar unida al tronco. Ya está manteniéndose unida al tronco. Pero yo quiero decirte que permanecer como tal, como nos lo muestra aquí el Señor Jesús, es mucho más que estar unido a Él. Permanecer aquí nos habla de comunión, nos habla de una conexión íntima, de una conexión profunda, nos habla de intimidad al más alto nivel, nos habla de dependencia. Ese es el tipo de permanecer, de acción de permanecer a la que Él nos está invitando aquí. Es estar en el lugar secreto. Es aprender a estar en el lugar secreto en todo tiempo, en todo momento. Como lo decía el profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy, Él todo lo gobierna. Como lo decía Pablo, en Él vivimos y nos movemos y somos, Él lo impregna todo y yo me muevo allí en unidad, en más que unidad con Él. Hay una palabra que se llama inmanencia y es un término que yo creo que es al cual nosotros necesitamos llegar a esta idea, que es, dice así, es la definición, que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia. Y yo creo que necesitamos llegar a este punto de intimidad con Dios, a este punto de permanecer, donde estamos unidos de manera que no podemos separarnos. No podemos separarnos de su esencia. Y yo creo que es más que un momento. Yo entiendo que hay momentos con Dios. No es lo mismo un momento aquí un domingo. No es lo mismo un momento a solas cuando vas a tu habitación y lees la palabra, cuando oras.
No es lo mismo un momento cuando vas por la calle caminando. No es lo mismo un momento cuando estás estudiando, preparando la comida. Pero cuando tú entiendes la idea de permanecer, sabes que es un estado que lo llena todo. Esa relación de más que unidad con el Señor lo llena todo. No hay un espacio del día donde tú dices, no estoy unido al Señor, no, todo lo gobierna. Yo amo profundamente a mi esposo, lo amo profundamente. Y yo pensaba en esa sensación de amor constante que yo siento por mi esposo. Y no necesariamente estoy con él o estoy hablando con él, pero yo siento ese amor tan real y tan latente en mi vida después de más de 25 años de casados. Y yo digo, de esto se trata. Yo recuerdo hace unos años que estuvimos en un evento de mujeres y hubo una profeta que el Señor empezó a hablar a través de ella. Y yo recuerdo que ella me dio una palabra muy linda y me dijo que nosotros habíamos pasado, ¿cuántos años llevábamos en ese momento? Como unos 5 años aquí, como 7, algo así. Y me dijo, vosotros habéis vivido cosas tan duras, tan duras, tan duras en el ministerio, que vosotros en vez de sufrir crisis o separación, vosotros os habéis hecho en una unidad tan fuerte como la aleación de los metales. Y pensaba, de eso se trata. Esa es la idea de inmanencia, es estar tan unidos al Señor Jesús que es inseparable. La idea de separarnos de Él es imposible de considerar. Necesitamos este nivel de intimidad, necesitamos vivir este secreto, en este secreto de permanecer. Segundo punto, descubre los enemigos de permanecer. Descubre los enemigos de permanecer. Yo quiero decirte algo, mira, yo entiendo que ser cristiano de verdad, no parecer cristiano, ser cristiano de verdad es difícil. Es difícil. A veces vas a tener de enemigo hasta los de tu casa. Ser un cristiano radical y verdadero es ir en contra de la corriente, a veces incluso de la misma iglesia, porque tristemente en las iglesias hay más multitud que discípulos. Hay más gente que quiere la comodidad del evangelio, quiere vivir el evangelio a su manera, más que a la manera de Dios. La única manera de vivir el evangelio a la manera de Dios es que te rindas a la palabra y la obedezcas. Pero siempre tenemos, tristemente los cristianos, nos gusta mucho la comodidad. Y nos gusta porciones de la palabra como que no me incomodan tanto. Y hay otros como que prefiero ignorarlos. Y yo entiendo que ser cristiano es difícil. No es para pusilánimes, ser cristiano es para gente valiente. Para gente que diga, amo a Jesús más que a todo. Laura me compartió en estos días que está leyendo este libro, Locos por Jesús. Y este es un libro que nos habla de mártires de la fe. Hombres y mujeres, incluso jovencitos, que han amado a Cristo hasta la muerte. Que no se retractaron, que no apostataron de su fe, siguieron hasta el final. Aún entendiendo que podían ser torturados y asesinados por causa de Jesús. No es fácil la vida cristiana. Por eso yo creo que hay que mirar a la cruz. Cuando vemos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, ¿por qué no darlo todo? Yo creo que un cristiano que camina la vida cristiana con un pie en el mundo y un pie en Cristo es porque no ha entendido la obra de la cruz. Cuando tú entiendes la obra de la cruz, entiendes que el Hijo de Dios, el unigénito, aquel por quien todo fue hecho, se ofreció a sí mismo para morir en aquella cruz para que fuese posible la reconciliación entre el Padre y el hombre, para que no estuviéramos excluidos de la eternidad. Cuando entendemos la grandeza del amor de Jesús en la cruz, ¿Cómo
¿Cómo no llorar ante la cruz? Otra vez volviendo a citar un trocito de la canción de Laura. ¿Cómo no llorar ante la cruz? ¿Cómo no llorar ante la cruz? ¿Cómo no pensar que Él cargó todo el peso por tu pecado? Yo recuerdo cuando comencé mi vida cristiana, cada vez que me decían o pensaba que Él había muerto en la cruz por mis pecados, lloraba amargamente. Yo decía, Señor, al principio yo me acuerdo que era llorar de gratitud, porque no podía entender cómo me había amado tanto y cómo había decidido morir por mí en aquella cruz. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y sabes que hoy, a punto de cumplir 30 años, todavía lloro. Todavía lloro mirando la cruz, agradeciendo e imaginando lo que hubiera sido mi vida sin Él. Yo siempre he dicho que me habría divorciado 3 veces o 4. Yo no era una mujer fiel, no sabía ser una mujer fiel. Habría tenido muchos hijos, habría sido una mujer esclava del dinero, del bienestar. Habría estado muy enfocada en mi trabajo. Y a veces miro a este hombre maravilloso y pienso que Él es parte de todo lo que Dios tenía para mí. Mis hijos, vosotros, ¿entendéis que todo eso está ligado a la cruz? Todo eso está ligado a la cruz. Todo lo que hoy tenemos y somos está ligado a la obra de la cruz, a aceptar la obra de la cruz. Enemigos, necesitamos aprender a reconocer cuáles son esos enemigos que van a estar allí levantándose una y otra vez para que tú no entiendas el secreto de permanecer, para que tú no lo entiendas. Cuando tú no entiendes el secreto de permanecer, tú vas a ser un cristiano siempre inconstante. Vas a ser como esos cristianos, ¿cómo le llaman a esa que va así, la de las ferias? Una montaña rusa, gracias. Si tú no has aprendido a permanecer, si tú no has aprendido a estar allí en intimidad constante, en todo tiempo, en todo momento con tu Señor, y estoy hablando de orar, amén, estoy hablando de leer la Biblia, amén, estoy hablando de la adoración, estoy hablando de los espacios de conexión íntima con Él. Pero si tú no has aprendido a permanecer de manera determinada y constante allí cada día, seguramente eres un cristiano inconstante. Seguramente eres un cristiano que está a veces aquí. ¿Cómo está, hermano? En victoria. Y de pronto, de un día para otro, está aquí. ¿Cómo está, hermano? No, mal. Estoy mal. Yo no digo que no haya problemas. No digo que no haya dificultades, pero ¿sabes dónde está la diferencia? Permanecer conectados. Si tú no permaneces, tú vas a ser un cristiano desnutrido. ¿Qué pasa cuando una rama no está conectada al tronco, a la raíz? Se seca. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Está seco? Pues dejaste de permanecer. ¿Cómo está tu vida cristiana hoy? ¿Cómoda? Pues dejaste de permanecer. Los que no permanecen hacen parte del club de los cómodos. ¿Por qué? Porque tu carne está feliz, happy, salvaje allí, gobernándolo todo. Cuando eres un cristiano que no permanece, nunca maduras. Nunca maduras. Siempre vas a ser un niño espiritual, siempre vas a estar esperando que venir a la iglesia y que te entretengamos, que la alabanza sea entretenida, que la adoración sea entretenida, y ojalá Laura no ministre porque se alarga. Estás esperando que te entretengamos. Es tu carne la que quiere entretención. ¿Qué tal estuvo la palabra? No me aburrí. Cuando tú no eres un cristiano que permanece, las verdades del reino te fastidian, te aburren.
Cuando tú no eres un cristiano que permaneces, a veces no entiendes ni por qué otros quieren amar a Dios con todo. Te parecen exagerados, te parecen extremistas. Y el diablo sabe eso. El diablo está feliz con aquellos que no permanecen. El diablo está feliz. Hemos estado leyendo Éxodo y no sé si os acordáis, vamos a leer Éxodo, algunos pasajes, cuando Dios le dice a Moisés que lo ha escogido para ser libertador del pueblo de Israel. Lo va a sacar de Egipto, el pueblo ha estado 430 años en Egipto, llega el momento de la liberación, Dios habla con Moisés y le dice, ve a Faraón, recordamos porque lo hemos leído, todas las excusas de Faraón, pero aquí ya está, de Moisés, pero aquí ya está Moisés en obediencia, y entonces van a Faraón y le dicen, ¿cuál es la estrategia del Señor? ¿Qué es lo que le dice Dios que tiene que decir Moisés a Faraón? Que van a ir a adorar camino de 3 días, ¿lo recordáis? Ellos dijeron, el Dios de los hebreos se nos ha manifestado, iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, necesitamos entender que Egipto es un cuadro del mundo y Faraón es un cuadro de Satanás. Entonces aquí va este pueblo que le está diciendo al Faraón, Faraón, déjanos ir a adorar a nuestro Señor. ¿Y qué le dice aquí Faraón? Moisés y Aarón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y luego en el versículo 8 y 9 le dice a sus capataces, le dice, les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, pues están ociosos. Por eso claman diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios, que se les aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Tremendo, ¿no? ¿Quieres permanecer? ¡Oh, el diablo se va a levantar para que te ocupes de cosas y no puedas hacerlo! Vamos a ver el versículo 17. Él respondió, estáis ociosos, sí ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Satanás va a trabajar duro para que tú no permanezcas. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 19. Es la parábola del sembrador. Sabemos que es una parábola que habla de salvación, pero a mí me encanta porque me parece que aborda unas lecciones muy interesantes de lo que ocurre cuando la semilla, la palabra es sembrada en el corazón. Y vamos a leer desde el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? ¿Qué pone allí? El malo. ¿Quién es el malo? Satanás. O sea que estamos viendo a Satanás trabajando para que la palabra de salvación, el evangelio que es sembrado en las personas, sea robado. Dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Personas que empiezan la vida cristiana y puede que estén felices y van y te dicen, conocí a Jesús, y van y hablan a su familia y de pronto te testifican allí en medio de los compañeros del cole. Y dice, pero no tiene raíz en sí, no tiene raíz. En ningún momento es el pámpano que se conecta a la vid. Dice, sino que es de corta duración, pues al venir ¿qué? La aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan. ¿Por qué la gente cuando vive cosas duras, en lugar de agarrarse más fuerte de la mano de Dios,
se apartan, se sueltan. ¿Por qué? Si Dios, Jesús, nos ha dejado el Consolador, para que cuando estés viviendo momentos difíciles tú puedas ser abrazado por el Consolador. Para que cuando estés viviendo momentos difíciles tú puedas decir, todo lo puedo en Cristo que me hace fuerte. Para que cuando estés viviendo momentos difíciles sepas que por la gracia vas a poder vencer en medio de lo que estés viviendo. Cuando viene la aflicción, no es el momento para apartarse de Dios, es el momento para aferrarse, pero si tú no has estado permaneciendo en Él, es muy probable que la aflicción al final te empuje, como lo ha hecho con tantos, y termines sacándote del camino angosto que lleva la vida. Dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero ¿qué? Las preocupaciones de este siglo. ¿Cuáles son las preocupaciones de este siglo? Oh, lo que nos está pasando ahora a todos. Ese recibo de energía, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó 300 euros un mes de energía. Yo básicamente cocino poco, yo soy de las mamás prácticas de esas de elaborar comida no es más de media hora, o sea, ni para decir que es que cocino. Eso es una preocupación, una preocupación creo que es legítima, pero ¿cuál es el punto aquí? Cuando esas preocupaciones terminan sacándome, es que no tengo para pagar la luz, entonces voy a trabajar el domingo. Y empiezas a ir cediendo poco a poco en cosas y al final es peligroso. Por eso a veces cuando hay personas que me dicen, pastora, tengo que trabajar el domingo porque estamos pasando por una situación económica difícil, solo va a ser un momento, le digo, asegúrate de estar conectada en las reuniones entre semana. Porque al final el domingo es comunión, iglesia, congregación. El problema es cuando esas preocupaciones nos van alejando, nos van sacando, van agrietando nuestra unidad, esa permanencia, ese permanecer en Cristo. El engaño de las riquezas. Tremendo, ¿no? ¿Cómo lo llama? El engaño de las riquezas. Y pensaba, a veces el corazón, no sé si tú lo has pensado alguna vez, a veces el corazón le empiezan a pasar cosas y a veces no nos vamos enterando. Por eso yo soy mucho de observar nuestras actitudes, porque nuestras actitudes reflejan lo que hay en nuestro corazón. A lo que le damos nuestro tiempo refleja qué es lo que nos importa. Y a veces empieza a haber un amor por el dinero y empieza a haber como una avaricia allí y de pronto ni nos enteramos. Y entonces empezamos a trabajar y empezamos a querer tener más y más. Y no estoy yendo en contra en ningún momento de prosperar. Estoy hablando cuando eso se vuelve lo primero en nuestro corazón y dejamos de lado otras cosas. Cuando tú permaneces, si Dios te ha destinado para ser próspero, amén, por las riquezas. Pero cuidado cuando el engaño de las riquezas nos empieza a mover para que nosotros no estemos donde tenemos que estar. Yo creo que muchos sabéis de lo que estoy hablando aquí, porque a muchos os ha pasado. Incluso a veces hasta ser fiel con Dios, cuando amamos las riquezas, nos cuesta. Nos volvemos como ayer que me estaba viendo El Señor de los Anillos. Mi tesoro, mi tesoro. El dinero es mi tesoro. Y el Señor te dice, dame, no, mi tesoro. Tú no necesitas mi diezmo, Señor, mi tesoro. Tú no necesitas que dé para obras sociales, mi tesoro. ¿Qué le pasó al anillo? ¿Quiénes se la vieron ayer? Termina derretido en la lava. Engaño de las riquezas. El Señor de Jesús lo dijo también en una parábola. Este hombre que almacenó todas sus riquezas
Llega un día y dice, wow, tengo tanto, voy a crear graneros, voy a meter todas mis riquezas porque ya ni me caben. Y le dice el Señor, necio, mañana vendrán por tu alma y ¿quién va a disfrutar tus riquezas? El engaño de las riquezas. Esas riquezas tienen que estar puestas a los pies del Señor. Siempre, que Dios te dé mucho. Mira, las personas que más tienen son las más generosas. Bueno, cuando tienen el corazón donde tienen que estar, ¿vale? Pero vas a ver cristianos que entienden este principio, generosas. Yo me sorprendí muchísimo una vez que fui a Estados Unidos, que lo he compartido varias veces. Yo creo que a veces la generosidad está en la cultura. Y yo recuerdo que fuimos a Estados Unidos y fuimos a una iglesia. Me invitaron a compartir en una iglesia, en una reunión de mujeres, y celebraban el baby shower de una mamá que iba a tener un bebé. Y nunca se me olvida, muchas de ellas trabajaban en limpiando casas, pero hubieseis visto los regalos, coches, regalaban un coche, la sillita para el coche, mantas, pañales de la mejor calidad, juguetes. O sea, yo llegué allí y yo dije, wow. Y podrías pensar que era gente que les sobraba, no les sobraba. A veces nosotros estamos haciendo el baby shower y puede que tengas, pero tú te pides lo que menos cueste, porque no quieres gastar mucho. Si no tienes, no pasa nada. Pero el problema es cuando tenemos y nos acostumbramos a ser mezquinos. Yo tengo por política, y se los enseñé a mis hijos, yo nunca regalo nada que yo no fuera a usar. Y siempre que voy a comprar un regalo, busco lo mejor. Algo que me gustaría que me regalaran a mí o le regalaran a mis hijos. Siempre he tenido esa política. No voy allá buscando lo más barato, a ver qué es lo más barato, a ver, eso. No, pero eso pone que es para niños de 5 y el nene de la fiesta es de 2. No pasa nada, algún día crecerá. Pero a mí está en oferta, me vale 3 euros. ¿Qué puede apartarte? Voy a terminar porque se me ha ido el tiempo. Ups. ¿Qué puede apartarte? ¿Qué puede apartarte de permanecer? Por supuesto, el malo, Satanás, las aflicciones, las preocupaciones, el engaño de las riquezas y nuestra carne. Mira, yo quiero decirte algo. Todas esas cosas están afuera. Satanás está afuera. Satanás no puede entrar a tu vida. Satanás está afuera. A no ser que abras puertas, ya estamos hablando de otra cosa. Pero los que estuvisteis en liberación lo entendéis. Satanás está afuera. Las aflicciones están afuera. Los afanes están afuera. ¿Me entendéis? Son cosas que nos cercan. Pero tu carne está dentro. No importa lo de afuera. Tú no puedes decidir por lo que está afuera, pero sí puedes decidir por lo que está en tu corazón. ¿Me estáis entendiendo? No importa lo que venga afuera, yo puedo decidir. ¿Y sabes qué? Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Tú puedes permanecer en medio de todas las circunstancias. Amén. Y finalmente, y vamos con esta misma idea, descubre el poder de tu elección. Descubre el poder de tu elección. Y necesitamos anhelar. Aquí yo voy a un punto importante y es que primero tú necesitas aprender a permanecer. Ahí está todo. Aprender a permanecer es el secreto de tu crecimiento espiritual. Aprender a permanecer es el secreto para que estés robusto espiritualmente, para que sean reveladas las verdades del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a entender esta necesidad. Yo creo que no es fácil reconocer una necesidad a veces. Pero yo quiero decirte en esta mañana, tu necesidad más grande, escúchame bien, tu necesidad más grande es de Dios. Que nada te engañe, que nada te confunda. Tu necesidad más grande es de Dios. Tú necesitas reconocer esa necesidad.
Porque si tú no reconoces esa necesidad, no vas a buscar a Dios como alguien que necesita. Dios se va a volver una opción para ti. Dios se va a volver algo más de entre las muchas cosas. Necesidad. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Cuánto necesitas a Dios? Así de sencillo. ¿Cuánto necesitas a Dios? Porque al que más se le ha dado, entre más Dios te da, ¿sabes qué? Quieres más. Y Dios te va a dar más. Necesitas a Dios. Si tu carne te está diciendo, tú no necesitas a Dios, dile a tu carne, carne mentirosa, malvada, necesito a Dios. Necesito a Dios. Y debemos aprender a permanecer primero por necesidad, amén, pero también por deleite. Por deleite. Es que estar en la presencia de Dios no puede ser algo aburrido. Si te aburres en la presencia de Dios, pues enséñate a permanecer, enséñate a buscar. Tú tienes que habituar a tu alma a que necesita a Dios, tienes que habituar a tu alma a buscar a Dios cada día. Hablé con una mujer y me decía, es que he aprendido, no puedo buscar a Dios en la mañana y lo estoy buscando a las 11:30 de la noche, que es cuando me funciona. Amén. Es que no estamos hablando de religiosidad. Amén, sí. Maravilloso los que temprano le buscan. Amén. Pero el Señor Jesús estaba a altas horas de la noche orando, buscando al Padre. Sí, madrugaba a orar, pero también en la noche buscaba al Padre. Entonces, vamos a ser religiosos, no, si no oro en la mañana, entonces ya el Señor no me escucha. No, busca tu tiempo, busca tu forma, pero conecta, lo importante es que conectes con Dios. Conectes con deseo, con anhelo. Mira, la vida espiritual de muchos es orar por los alimentos. Esa es la vida de oración de muchos. ¿Cuánto oras? Todos los días por los alimentos. O sea, no estás entendiendo. ¿Cuántos años llevas en la vida cristiana? ¿Cuánto has crecido? Es que yo creo que hay que pensar en todas esas cosas, porque si no soy consciente de dónde estoy, cómo estoy, seguiré estando así y quizá no estoy muy bien y seguiré estando así regular por mucho tiempo. Hay una historia hermosa, la hemos predicado muchas veces aquí, que es la de Marta y María, y cómo María escoge la mejor parte. Y pensaba, el Señor Jesús vino a la casa, pero cada una decidió. Y a veces hemos hablado, no, es que María estaba perezosa y estaba buscando escaquearse de atender al Señor y por eso se vino a los pies. Yo siempre he dicho que no. Yo creo que María entendió. Entendió algo que Marta en sus afanes no entendió. Y nosotros necesitamos aprender a permanecer, aprender a escoger la mejor parte. Empecé esta predicación hablando de enamorarnos de Dios, hablando de mantener la llama de la pasión por Dios viva cada día. ¿Cómo está tu nivel de permanencia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, si tú no estás permaneciendo, es imposible que avances. No es posible. Porque separados de mí nada podéis hacerlo, dice el Señor. Vivir la vida cristiana sin Dios, vamos, no sé a quién se le ocurre, pero yo creo que hay gente que lo piensa. Porque si no fuera así, la iglesia estaría llena de gente cristiana que lo rinde todo para amarle y para seguirle. Ponte de pie en esta mañana. Cierra tus ojos, por favor, no hables con nadie. Cierra tus ojos allí donde estás.
Cierra tus ojos, toma un tiempo allí con el Señor. Yo no sé en qué etapa del camino estás, ni siquiera sé cómo estás, pero sabes, el Señor Jesús sí lo sabe. Recuerdo en estos días que leíamos cuando venían allí los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, y le preguntaban cosas para ponerle trampa. Y la palabra nos dice que Él conocía el corazón de ellos. Él sabía lo que ellos pensaban, lo que sentían. Hoy Dios está aquí, el Señor Jesús está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Él conoce lo que sientes y lo que piensas. Él conoce dónde estás, en qué punto estás hoy del camino. Él conoce si eres un pámpano, una rama que está pendiendo de un hilo en su unión al tronco, a la vid. O si eres una rama robusta, fuerte, prácticamente donde ya te mueves en la inmanencia, ya es imposible esta unidad sin separación. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? ¿Y a dónde quieres llegar? Y no estoy hablando de tener cosas afuera, estoy hablando de esto entre Dios y tú. Estoy hablando hoy en esta mañana de hacia dónde están mirando tus ojos. Quizá hoy tienes que venir a la cruz. Hoy tienes que volver a la cruz. Quizá un día empezaste y abrazaste la fe y entendiste el amor y el perdón y empezaste una carrera de amor y de gratitud con el Señor. Pero algo pasó. Algo pasó. Algo entró en tu corazón. Algo que plantó Satanás. Una cizaña. Algo que hirió tu fe. Un pecado, una caída, una mala decisión. Pero hoy estamos en este instante cara a cara frente a la cruz. Y hoy ya no importa lo que pasó atrás. Hoy puedes venir a la cruz y empezar de nuevo. En la cruz hay perdón. En la cruz hay restauración. En la cruz hay sanidad. En la cruz hay salvación. Hoy mira la cruz. Mira los ojos de amor con los cuales el Maestro te miró en la eternidad. Porque mientras moría, el unigénito del Padre pensaba en ti. Y cargó tus pecados, todos. Los peores pecados, los pecados livianos, todos los cargó. Y el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Ese fue el amor con el que Él te amó. Y ese amor implicaba una vida nueva para ti. Una vida de plenitud, una vida completa.
¿Estás viviendo esa vida? Él murió por ti en la cruz, nada va a alterar eso. Pero de ti y de mí depende que ese sacrificio valga la pena. ¿Cómo? Cada día viviendo para Él, a su manera, enamorados de su presencia. Oh, enamorados de su presencia, anhelándole, deseándole, oh, buscando esos espacios de intimidad con Él, cada que podamos, todo el tiempo. Sabes, yo siento en mi corazón que hay personas en las que el enemigo sembró cizaña, pero hoy hay como mucha acumulada. No es una semilla pequeña, sino como cuando necesitas venir y limpiar de rastrojos tu corazón. Porque no es una cosa, sino hay muchas, como muchos rastrojos que necesitan quemarse. Cosas que has decidido que estén allí, que te has acostumbrado a ellas. Y que hay momentos donde el Señor te habla con claridad, pero no quieres escuchar, no quieres atender. No quieres escuchar. Pero sabes que lo triste es que tú estás perdiendo. ¿Por qué? Porque no estás disfrutando de la vida espiritual. Esta forma doble no te permite disfrutar de la vida espiritual plena y completa, porque no agradas a Dios, pero tampoco gozas del favor y de la honra de los que están a tu lado, porque ellos ven la clase de cristiano que eres. Y no lo digo para condenarte ni mucho menos, lo digo para que entiendas que tú eres ejemplo y que a través de tu vida muchos llegan o muchos son estorbados. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Tiempo nuevo de amores con tu presencia. Tiempos nuevos de amores con tu presencia. Tiempos nuevos de amores con tu presencia. Que todo empiece, Dios, allí, en el lugar secreto. Que todo empiece allí, Señor. Revela en estos días no solo la grandeza de tu amor, no solo este misterio tremendo de aprender a permanecer unidos, más que unidos, a ti, pero también dale revelación y sabiduría a este pueblo para que logre identificar estos enemigos que se levantan una y otra vez para estorbarles y para impedirles avanzar. Y ruego por un espíritu de poder, que una vez identificados estos enemigos, ellos puedan cortarles la cabeza. Que no se permitan seguir conviviendo con estos enemigos como los ocupas en la casa que no les pertenece, sino que ellos tomen el poder, la autoridad y la determinación para ir en contra de todos estos enemigos, tanto de las tinieblas como los suyos personales, y que empiecen a disfrutar la belleza de la intimidad contigo, Señor. Gracias. Gracias. Amén.